Al día de hoy, ya te he presentado en otros videos una gran variedad de muy valiosas armas confiscadas a líderes del narco, a dictadores y a generales, e incluso a ladrones callejeros. Por lo que hoy es momento de adentrarnos al corazón del crimen organizado clásico: la mafia italiana, la Bratva rusa, la yakuza japonesa y la mafia estadounidense. Todas ellas conocidas por amasar gigantescas fortunas a costa de una gran variedad de actividades ilícitas, pero no siempre por poseer armas demasiado ostentosas. Y es que no, los capos de estas organizaciones no siempre recubren sus pistolas y fusiles con muy caros baños de oro, ni con ostentosas joyas y grabados, pero sus muy valiosos arsenales los convierten en auténticas potencias preparadas para la guerra. Desde exóticas pistolas personalizadas, subfusiles y rifles de combate y de asalto, hasta ametralladoras, lanzagranadas y lanzacohetes, a todas estas organizaciones criminales se les han hecho muy importantes decomisos millonarios a lo largo de la historia, varios de los cuales te voy a relatar hoy con todo lujo de detalle, para que te enteres qué capos poseían estas armas, cómo les fueron decomisadas, a dónde fueron a parar dichos arsenales y cómo estas incautaciones afectaron a cada una de sus organizaciones. Y si tienes una sugerencia sobre otros millonarios decomisos armamentísticos que quieras ver en un video a futuro, no olvides dejarme tu comentario. Comenzamos. Número 10. Sig Sauer P230 JP del clan Kudo-Kai. Comenzamos este video con una pieza semiautomática originalmente diseñada y fabricada para el gobierno japonés de la década de 1970, de tamaño subcompacto y calibre 32 ACP o 7.65 mm, y distribuida entre varios departamentos de la policía prefectural de aquel país, pero contrabandeada también a diversos grupos de la yakuza. La pieza en particular de este puesto número 10 le fue decomisada en una redada al clan Kudo-Kai, uno de los más violentos de la mafia japonesa, cuyos líderes y demás miembros rara vez personalizan sus armas de una manera tan ostentosa como los narcos mexicanos, pero sí cuentan con piezas exclusivas, customizadas como símbolo de poder y rango dentro de la organización. De hecho, esta Sig Sauer P230 JP contaba con un chapado completo en oro, convertida así más en un objeto de lujo y de estatus que en un arma puramente para defensa personal, aunque vale la pena destacar que este modelo y otros similares confiscados sí retienen toda su funcionalidad y letalidad, aunque rara vez son usados en tiroteos. Equipada además con un juego de empuñaduras de nogal y estimada en valor hasta los $15,000, esta pistola es de las pocas que la policía japonesa ha mostrado al público después de ser incautada, y refuerza la imagen de que la yakuza está lejos de desaparecer, a pesar de las estrictas leyes japonesas anti-armas y anti-mafia. Número 9. Smith & Wesson Modelo 10 de Benjamin Boxey Siegel. Damos inicio a la sección sobre la mafia estadounidense de la primera mitad del siglo XX, con este clásico revólver calibre 38 especial, propiedad de Benjamin Boxey Siegel, el hombre que literalmente construyó Las Vegas. Cofundador del Sindicato Nacional del Crimen junto a Meyer Lansky y Lucky Luciano, Siegel era conocido por su temperamento explosivo y su visión de convertir el desierto en un paraíso del juego, cuya gran fortuna y enormes crueldad e infamia lo llevaron a hacerse de un buen número de enemigos, y a siempre portar un revólver en su traje para defensa personal. Este Smith & Wesson clásico, compacto, confiable y letal a corta distancia, como buen Military and Police original, portaba un cañón de 4 pulgadas de longitud, un mecanismo de disparo de acción doble y sencilla, y es la única arma de fuego que se conoce le perteneció directamente a dicho capo de la mafia. Así pues, tras el asesinato de Siegel en junio de 1947, este revólver le fue retirado por las autoridades estadounidenses de entre sus pertenencias, y aunque por sí solo no es extraordinariamente valioso,
El hecho de haberle pertenecido a uno de los gángsters más notorios de Las Vegas le confirió un precio algo mayor a los $30,000 en subasta en 2022, y en la actualidad está en manos de un coleccionista privado. Número 8. Luger P-08 de Jack Lex Diamond. Uno de los gángsters más extravagantes de la década de 1920, quien entre otras cosas se ganó la fama de ser difícil de matar gracias a haber sobrevivido a más de una docena de atentados, y quien además portaba como arma personal una clásica, icónica y distintiva pistola Luger P-08, calibre 9 mm Parabellum, equipada con el famoso cargador Trommel Magazine de tambor de 32 cartuchos. Rival directo de otros capos de gran calibre como Al Capone y Dutch Schultz en Nueva York, Lex Diamond favorecía esta preciosa y legendaria pistola alemana original debido a que, según él, un arma tan cara y tan exótica le iba perfecta a su extravagante y violenta personalidad, más aún al estar equipada con un tambor de munición que le daba una capacidad brutal para la época, nada menos que 32 disparos continuos antes de requerir ser recargada. Esta increíble pieza, de alto valor histórico por su rareza y proveniencia original, aunque también por haber sido una apreciada posesión de Diamond, hoy no se sabe exactamente dónde está, más allá de que es propiedad de algún coleccionista privado, aunque ejemplares similares de la época se han vendido en subasta por hasta $45,000. Sin duda, una gran pieza, representativa de la alta fascinación que tenían los gángsters estadounidenses de aquella época por armas europeas sofisticadas y por el estilo gangster chic de la prohibición. Número 7. Colt Police Positive de Al Capone. El primero de los más populares nombres que verás en este video. Nada menos que un revólver calibre 38 especial, perteneciente al capo también conocido como Scarface, gángster estadounidense de ascendencia italiana, cuya arma más famosa fue la pistola Colt 1911, apodada como Sweetheart, pero quien también portaba diariamente el revólver que ocupa este puesto. Compacto, ligero y discreto, también ampliamente favorecido tanto por policías como por miembros de la mafia, y en este caso en particular, equipado con un cañón de 4 pulgadas, acabado níquel brillante, y empuñaduras de madera de nogal con medallones Colt. El revólver personal de Capone le fue decomisado tras su condena a prisión por evasión fiscal en 1931. Fue así como esta valiosa pieza más tarde pasó a manos de la policía, a familiares del capo de la mafia, y más tarde a coleccionistas privados, vendiéndose finalmente en subasta en junio de 2011 en Londres por $110,000. Valioso mucho más por su procedencia que por contar con ostentosas modificaciones, como la gran mayoría de armas en este video. El Colt Police Positive de Alphonse Gabriel Capone fue precisamente una de esas piezas que, en lugar de ser destruidas como la mayoría de armas en su situación al ser decomisadas, se preservó y se convirtió en uno de los objetos de la mafia estadounidense más valiosos vendidos en subasta. Número 6. Colt Detective Special de Frank Gusenberg. Llegamos ahora al revólver calibre 38 especial, recuperado en la escena del crimen de la llamada Masacre del Día de San Valentín, la más famosa en la historia del crimen organizado en Chicago, ocurrida en un garaje del número 2122 de la calle North Clark en 1929. Ese día, varios miembros del Chicago Outfit de Al Capone, disfrazados de policías, abrieron fuego por sorpresa contra 7 hombres de la pandilla North Side, entre los cuales estaba Frank Gusenberg, quien recibió 14 impactos de bala, pero logró sobrevivir durante algunos minutos, suficientes para ser interrogado por la policía mientras era trasladado al hospital. Sin embargo, fiel al llamado Código del Silencio, también conocido como Omerta, Gusenberg se negó a dar información alguna a la autoridad, en su lugar solo respondiendo con su último aliento que nadie le había disparado.
y dejando así como evidencia únicamente el revólver que ocupa este puesto. Cargado y sin haber sido disparado durante el tiroteo, este Colt Detective Special 38 especial portaba un cañón de solo 2 pulgadas de longitud y un tambor de 6 cartuchos, ideal para llevarse oculto en un traje, y no por nada el favorito de gángsters y detectives por igual de aquella época. Este revólver se vendió en subasta en 2022 por $187.500 y hoy forma parte de la colección del Museo de la Mafia en Las Vegas. Número 5. Arsenal de Zachary Kalashov, alias Gangland Putin, de la Bratva rusa. También apodado Shakro Molodoi y poseedor del rango más alto de la Bratva, Kalashov fue uno de los principales líderes y operadores financieros de dicha organización, encargado de dirigir y controlar extorsiones, lavar millonarias cantidades de dinero y vincularse directamente con la élite de la oligarquía rusa. Buscado por el FSB o Servicio Federal de Seguridad de Rusia, acusado de extorsionar y tirotear meses atrás un restaurante de Moscú, Kalashov fue arrestado el 12 de julio del 2016 en una de sus mansiones de lujo, dentro del exclusivo barrio de Rublevka, en la capital rusa, después de un operativo donde también se logró el arresto de decenas de guardaespaldas fuertemente armados. Dentro de la residencia, valuada en más de $26.5 millones, la policía confiscó un arsenal completo, decenas de pistolas semiautomáticas, desde clásicas Makarovs y Tokarevs hasta modernas Glocks y Yarygins, así como granadas de fragmentación y miles de cartuchos útiles. De hecho, solo entre armas y explosivos, el decomiso total estuvo valuado en $200.000, siendo la gran mayoría de este material destruido o almacenado en laboratorios forenses. En cuanto a Kalashov, el capo fue condenado a prisión, mientras que el gobierno ruso gozó de una gran victoria mediática que demostró que, incluso entre oligarcas, nadie está por encima de la ley. Número 4. Thompson modelo 1921 de Jack Machine Gun McGurn. Vamos de vuelta a la época más álgida del crimen organizado estadounidense, con uno de los símbolos más icónicos del Chicago Outfit, el arma favorita de Jack McGurn, miembro de la mafia italoamericana, cuyo nombre real era Vincenzo Antonio Gibaldi, y quien en vida fue uno de los hombres más temidos y leales de Al Capone, que recibió su apodo Machine Gun precisamente por su porte permanente del subfusil Thompson. Autor intelectual de la bien conocida masacre del día de San Valentín que ya mencioné en el puesto anterior, McGurn no fue uno de los hombres que dispararon directamente ese día, pero 2 de los subfusiles Thompson calibre 45 ACP de su grupo, con números de serie 2347 y 7580, le fueron decomisados meses después, junto con 9 tambores de munición y varios rifles, escopetas recortadas, granadas, chalecos antibalas y más de $300.000 en bonos robados. Las pruebas balísticas realizadas posteriormente a estas armas confirmaron que estos habían sido exactamente los Thompson usados el día del tiroteo, en uno de los primeros casos de la historia en que la balística forense moderna resolvió un crimen de alto perfil. Ambas armas hoy se conservan aún en el departamento del sheriff del condado de Berrien, en Michigan, como evidencia histórica y valiosas piezas de museo, y el precio por cada una de ellas se estima en cientos de miles de dólares. Número 3. Colt 1911 Baby Machine Gun de Lester Gillis. También conocido como Babyface Nelson, Lester Gillis fue uno de los gángsters más violentos y sanguinarios de la década de 1930, miembro clave de la banda de John Dillinger, quien, a diferencia de otros capos que preferían los subfusiles Thompson, buscaba potencia de fuego extrema en un formato pequeño y fácil de ocultar. Fue por ello que Gillis acudió al armero clandestino Hyman Lepman de San Antonio, Texas,
entre 1933 y 1934 para solicitarle un pedido especial. Nada menos que 5 potentes pistolas Colt 1911, calibre 38 Super, pero convertidas a fuego automático, es decir, transformadas en pistolas ametralladoras, capaces de disparar con una cadencia de tiro de unos 1000 disparos por minuto. Equipadas además con cargadores extendidos de 18 a 22 cartuchos, y por lo tanto generadoras de un brutal volumen de fuego para la época, estas pistolas también estaban equipadas con un compensador, y a veces con una culata plegable para ayudar a mitigar su retroceso, dándoles así una potencia comparable con un subfusil, pero en un arma más fácil de portar oculta debajo de un traje o un abrigo. Incautada una de estas armas en la escena del crimen del tiroteo en Little Bohemia Lodge en 1934, esta fue utilizada posteriormente como evidencia clave en la investigación del FBI, y hoy es considerada una muy inusual, potente e histórica pieza invaluable de colección. Número 2. Colt 1911 Sweetheart de Al Capone. En el puesto número 2 tenemos a una de las armas más legendarias de toda la historia de la mafia americana, la pistola calibre 45 ACP que Al Capone apodaba como Sweetheart, es decir, cariño o querida en español. Jefe máximo del Chicago Outfit durante la era de la prohibición, Al Capone consideraba a esta pistola su compañera más fiel, y según la tradición familiar, decía que ella le había salvado la vida en más de una ocasión. Siendo entonces el arma para defensa personal predilecta de este capo criminal, Sweetheart acompañó a Capone prácticamente en todo momento mientras él dirigía su imperio de alcohol, extorsión y apuestas. Por lo que, además del gran valor monetario que le conferían los grabados artesanales en su corredera y sus empuñaduras personalizadas de cuerno de ciervo, su valor histórico es innegable. Heredada de generación en generación en la familia Capone tras la condena del capo en 1931, esta pistola fue vendida en subasta por más de $1 millón en 2021 y nuevamente en 2024 con una estimación de precio de entre 2 y 3 millones de dólares, hasta ser obtenida por el Museo de la Mafia en Las Vegas, donde hoy se exhibe de forma permanente. Su altísimo precio proviene tanto de la carta certificada de procedencia firmada por la nieta de Capone, como de su autenticación por parte del historiador oficial de Colt. Número 1. Arsenal de la 'Ndrangheta, Operación Eureka. Llegamos al puesto número 1 de la mano de la mafia más rica y grande del mundo en la actualidad, el infame sindicato criminal de la 'Ndrangheta, originaria de Calabria, en Italia, y dedicada al tráfico de armas y de drogas, así como a muchas otras actividades ilícitas en todo el mundo. Así pues, en mayo del 2023, después de una investigación de 3 años, donde se descubrió cómo la 'Ndrangheta controlaba el flujo de drogas desde Sudamérica hacia Europa, autoridades conjuntas de Italia, Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Eslovenia, Rumania, Brasil y Panamá, con apoyo de la Europol, llevaron a cabo la mega operación Eureka contra dicho grupo, donde arrestaron a más de 130 miembros de alto perfil de este. Entre otras cosas, se incautaron cientos de pistolas y fusiles usados para proteger las narcorrutas de la organización, principalmente Berettas de fabricación local, Glocks de origen austriaco y Kalashnikovs contrabandeados desde Rusia, así como granadas, barras de oro macizo, millones de euros en efectivo y miles de kilogramos de droga. De hecho, solo en términos de armamento, se decomisó un valor estimado de 5 millones de euros, que entre otras cosas sirvió como evidencia en los juicios subsecuentes y fue después destruido o donado a la policía, en un golpe brutal para la logística y el alto poder de fuego de la 'Ndrangheta en Europa. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción
Y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.